Bueno, buenos días, soy David Tinajero, soy el responsable de la oficina Acelera Pyme para Kit Digital. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por participar en una nueva jornada que organizamos desde la oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Albacete. Esta vez, bueno, pues la jornada la hemos titulado Diagnóstico de ciberseguridad, claves para proteger tu empresa frente a ciberataques. Contamos en esta ocasión con José Luis Jiménez Izquierdo, que es coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial de Castilla-La Mancha y es responsable del área de ciberseguridad industrial de Nunsis Group. José Luis, buenos días. Una pregunta. Buenos ¿La días. ciberseguridad es un tema que afecta solo a las grandes empresas o por lo contrario es algo que debe afrontar todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, autónomos? Bueno, pues al final la ciberseguridad es para todos. No porque seamos una pequeña empresa o porque seamos una microempresa no vamos a estar exentos de que tengamos un ciberataque, incluso a nivel personal y familiar. ¿No? Vais a ver que, bueno, pues en esta jornada vamos a tratar este tema muy interesante, como nos ha dicho José Luis, que nos puede, bueno, repercutir a todo el mundo. Pero antes de darle paso, bueno, pues lo que voy a hacer es, como de costumbre, hacer un pequeño inciso acerca de lo que hacemos aquí en la oficina Acelera Pyme para Kit Digital. ¿Me vais a permitir que en 2 minutos pues comparta mi pantalla y os enseñe pues esta presentación? Mirad, nosotros desde la oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Albacete, lo que hacemos es ofreceros un asesoramiento y una atención personalizada y realizar estas acciones de sensibilización, ya sea online, ya sea de manera presencial. Podéis contar con nosotros para echaros una mano en vuestros procesos de transformación digital, si os hace falta información sobre todo de ayudas y financiación. Y la manera en la que podéis poneros en contacto con nosotros es, bueno, pues, a través del teléfono de cabecera de la Cámara de Comercio, a través de la landing page o a través de un formulario que podéis encontrar ahí. En la misma landing page, pues vais a ver que nos queda para finalizar el año una jornada que en este caso va a ser presencial sobre la factura electrónica. La realizaremos el 10 de diciembre con horario de 10 a 13 horas. Y bueno, pues va a ser una jornada en la que vamos a ver pues un poquito ya más en detalle algo que va a afectar a todos los profesionales, a todas las empresas, a todos los autónomos que terminen facturando de empresa a empresa. Recordaros los programas que siguen activos para obtener financiación para, bueno, pues afrontar este proceso de transformación digital. El programa Kit Digital con las convocatorias para los segmentos 1, 2 y 3 aperturadas. Queda pendiente la 4 y la 5, ¿vale? Serían para medianas empresas con esos importes que podéis ver ahí en pantalla y utilizar los bonos que otorgan pues para estas soluciones en materia de digitalización. Fijaos que la ciberseguridad también es otra de las soluciones que se pueden, bueno, pues atender utilizando el bono del kit digital. Fijaos que tenemos ahí ciberseguridad, pero también tenemos para las empresas que pertenezcan a la convocatoria del segmento 4 y segmento 5, pues servicios de ciberseguridad gestionada. Además, pues para la ampliación del bono que se hizo del segmento 3 existe el puesto de trabajo seguro. Puesto de trabajo seguro porque también incluye bueno, medidas de ciberseguridad. Por otro lado, pues tenemos el programa Keep Consulting, que ofrece, bueno, pues ayudas en materia de servicios de asesoramientos, segmento A, B y C, con bonos de 12.000, 18.000 y 24.000 para utilizarlos en estos servicios. Dado cuenta que también aquí tenemos servicios de asesoramiento en ciberseguridad, tanto básico como avanzado. Es decir, la ciberseguridad es algo de lo que nos tenemos que preocupar y existen líneas de financiación para atenderla.
Por último, existe el bono de conectividad. Es un programa que otorga una subvención, un bono de un máximo de 3.000 euros para bueno, pues atender soluciones de acceso a Internet de banda ancha u otros servicios de conectividad. Los tenéis aquí en este catálogo, pero si queréis más información, pues os podéis dirigir a la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio y estaremos encantados de poder atenderos e intentar resolver todas las dudas. Y por mí, nada más, le voy a dar paso a José Luis para que continúe con la jornada. A la finalización se abrirá un turno de preguntas por si os queda alguna duda, queréis lanzarle alguna cuestión. Fijaos que cuando os mandé el enlace de conexión, también os mandaba un enlace a un formulario de valoración. Nos solicitan, por favor, que nos valoréis qué os ha parecido la jornada. El acceso a ese formulario es muy sencillo, se tarda 2 minutos única y exclusivamente en que nos remitáis, bueno, pues esa información tan importante para nosotros. Y bueno, pues si lo hacéis, pues de esa manera también nosotros podemos mandaros bueno, pues la presentación, el PDF de la presentación. Pero también nos es muy útil para una tercera cosa, ya no solo para que nos valoréis, para que os mandemos el PDF, sino también para identificaros. A veces os conectáis y no actualizáis el nombre de vuestra conexión Zoom y no os identificamos perfectamente porque, bueno, pues es de otro usuario o lo que sea. Por lo tanto, pues es importante, como ya os digo, que nos rellenéis ese formulario. José Luis, dejo de compartir mi escritorio Muy para bien, darte paso, ¿de acuerdo? muy Venga, bien, pues de acuerdo. muchas gracias y continuamos con tu Muchas gracias, David. Bueno, voy a compartir. Un momentito. ¿Me puedes verificar, David, si se ve ya? Sí, ya estoy viendo tu escritorio, ya tienes ahí Sí. la presentación. Es la vista de presentador, ¿vale? Ujú. Lo que estamos viendo. A ver, ¿va bien o no? ¿O es la otra? Estamos viendo la vista del presentador, ¿vale? Un No estamos momentito. viendo la presentación. Vamos a ver. Pantalla uno. Ahora, ¿no? Ahora sí, ahora ya sí que lo estamos viendo. Gracias, José Luis. Ok. Venga, muchas gracias, David. Bueno, pues empezamos, que tenemos poco tiempo y sí que me gustaría, o bueno, que fuese el webinar eminentemente práctico. Bueno, más o menos este será el índice. Casi todo el tiempo se condensará en el punto 4 que veis de autodiagnóstico de ciberseguridad que haremos a través de una herramienta que no sé si conocéis, pero que es bastante útil para tener un primer diagnóstico de cómo estamos, una primera foto, cómo estamos en ciberseguridad. ¿Vale? La presentación ya la hemos realizado, la ha hecho bueno, David. Veremos una pequeña introducción con tres conceptos iniciales, 2 minutos nada más, para que hablemos todos pues el mismo lenguaje. Veremos dos o tres ejemplos de ciberataques que se están produciendo, un poco como empezó todo esto, que ya vemos mucho en las noticias. Y luego, después del autodiagnóstico, veremos qué resultado ha dado. Haremos una simulación de una pyme con unas características en concreto, pero después veremos unos pequeños consejos sobre ciberseguridad, a ver cómo realmente podemos proteger nuestra empresa. Y os dejaré una última slide con unas guías de buenas prácticas, tanto de INCIBE como el Centro Criptológico Nacional, unas más técnicas, otras más orientadas a concienciar un poco a empleados en cuanto a ciberseguridad y que os pasará en ese PDF que os ha comentado David cuando rellenéis la encuesta. Como ha comentado David, yo estoy dentro de un grupo empresarial que se llama Nusi Group como responsable de ciberseguridad industrial y como coordinador en el Centro de Ciberseguridad Industrial de Castilla-La Mancha.
Me podéis ver en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y tenéis mi dirección de correo electrónico, pues estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Bueno, vamos a empezar con estos tres primeros conceptos para que sepamos un poco em, cómo gestionar la ciberseguridad dentro de nuestra organización, ¿vale? Para ello tenemos que conocer dos o tres conceptos nada más. Primero, dar una pequeña definición del concepto de ciberseguridad. Esta definición de concepto de ciberseguridad pues, la ha cogido de ISACA, que es un organismo internacional, ¿vale? Es una asociación de auditoría y control sobre los sistemas de información. Todo lo que tenemos en nuestra empresa es información que tenemos que proteger. Al final, esa protección de esos activos de información a través del tratamiento de estas amenazas que ponen en riesgo esta información que se procesa, que se almacena, que se transporta, que enviamos a través de correo electrónico, que enviamos a clouds o almacenamientos en nube, pues, y que se transporta por estos sistemas de información, ¿no? Y que están conectados a Internet, podemos entender que es la ciberseguridad, ¿vale? Al final es proteger esta información de estos activos. Esta información, pues tenemos que mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto que nos dice que tenemos que proteger? ¿No? Pues bueno, la disponibilidad que tenemos que mm, implica que esa información o esos recursos siempre estén disponibles para el personal que está autorizado. ¿Vale? O sea, tenemos que tener esa información siempre disponible para las personas de nuestra empresa que la utilizan. Al final, lo que va a hacer es garantizar esa continuidad de nuestro negocio. El otro concepto con el que trabajamos en ciberseguridad es con confidencialidad. O sea, hay que evitar que personas no autorizadas puedan acceder a esa información. De lo que se trata es de proteger esa información, ¿vale? Hay que mantener esa confidencialidad. Y luego la integridad, o sea, garantizar que esa información que está almacenada, que su contenido permanece inalterado. ¿Vale? O sea, hay que mantener la información completa y exacta. ¿Vale? Esto pasa muchas veces cuando no se mantiene la integridad, por ejemplo, si se cambian números de cuenta en un PDF que tenemos en una factura que nos tienen que pagar, bueno, como ha podido pasar en ciertas etapas. Bueno, resumiendo, al final la ciberseguridad lo que busca es proteger esa información que tenemos de forma digital en estos sistemas que ahora mismo tenemos interconectados, ¿no? Sobre todo a través de Internet. Y está comprendido dentro de la seguridad de la información. ¿Vale? Al final, la seguridad, como os pongo aquí, Em, la seguridad 100% no existe, ¿vale? Realmente se apunta, como dice aquí, a una condición ideal, pero la certeza y el 100% de que no va a poder ser alterada o que no vamos a poder sufrir un ciberataque, un incidente, es imposible. De lo que se trata es añadir capas de protección con el propósito de reducir los riesgos de la mayor forma, de la mejor forma posible. ¿Sí? Al final hay que llegar a un compromiso entre el gasto que nos produce y proteger esa información y, y la importancia que tiene esa información para el negocio. Esto se va a reflejar en ese diagnóstico que haremos. Veremos qué puntos tenemos que tratar para llegar a ese compromiso. Bueno, no sé si en algún momento os habéis planteado cuál es la descripción o la definición de un ciberataque, pero bueno, cogiendo de Wikipedia ese concepto, al final un ciberataque o ataque informático es cualquier maniobra ofensiva em, deliberada, ¿vale? Que tiene como objetivo tomar el control, desestabilizar o dañar un sistema informático, ¿vale? Un ordenador, un servidor, una red, nuestra red de la empresa. Al final, ese ciberataque puede ser producido por un individuo o una organización, ¿vale? Que intenta obtener el control de nuestros sistemas informáticos, ¿vale? Con fines maliciosos o robo de información o hacer daño. ¿Mm?
Otro concepto que se está poniendo bastante de moda es una brecha de seguridad. De hecho, INCIBE hace pocas semanas ha creado una guía para saber cómo manejar o darnos unas pautas para saber cómo manejar una brecha de seguridad. Bueno, ¿qué es una brecha de seguridad? Ya tenemos el concepto de un incidente, un ciberataque. Pues una brecha de seguridad es cualquier ciberataque en el que esta confidencialidad, integridad o disponibilidad que os he comentado de vuestra empresa es comprometida debido a un acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción de información. O sea, ese ciberataque o ese incidente puede venir de dentro, de un empleado descontento, etcétera, o de un ciberataque externo. Al final, este tipo de incidente como os he comentado, puede abarcar múltiples formas. Robo de credenciales, explotación de vulnerabilidades de los software que tengamos en nuestros sistemas, incluso pueden ser errores humanos, filtraciones causadas por errores humanos, por enviar a nubes que sean públicas y luego se tienen accesos a esas nubes públicas por parte de terceros, por robo de credenciales o incluso fallos en los procesos internos. Envió un correo electrónico con información extremadamente confidencial a una persona o un cliente que no era el que yo realmente le quería enviar. Bueno, al final estos tres conceptos son conceptos muy generales, pero sí que hay que tenerlos en claro, bastante claros. Vamos al apartado de unos pequeños ejemplos a nivel de ciberataques. Todo empezó con WannaCry eh, en el 2018, el 12 de mayo. Para los que no lo recuerden, pues al final fue un ataque que fue a nivel mundial. Aquí en España afectó a grandes empresas, el conocido ataque a Telefónica, ¿vale? De estira el cable. También se fue afectado Iberdrola, Gas Natural, en fin. A partir de este año todo cambió. ¿M? Todo cambió, sobre todo los ataques por ransomware se fueron incrementando hasta hoy día. Entonces, quiero decir, todo este tipo de ciberataques realmente llevan pocos años con nosotros y se están haciendo súper sofisticados. Hoy en día ya el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, hace balance año a año de los incidentes que atiende. Bueno, aquí veis una pequeña noticia donde, bueno, enuncia los principales ciberataques que ha habido en España en este año en el que estamos, en el 2024. Por resumir un poco, pues han sido ayuntamientos, han sido incluso Fuerzas Armadas, compañías del IBEX 35, bancos, grandes empresas como Telefónica, Resol. Quiero decir, nadie está exento, como comentaba David, a sufrir un ciberataque, ni siquiera las grandes empresas que dedican grandes partidas presupuestarias a protegerse. Por tener unos pequeños números en cuanto a balance de ciberseguridad, que el último balance que ha realizado INCIBE, que ha publicado hace pocos meses, se gestionaron desde el Centro de Respuesta a Incidentes de INCIBE más de 83.000 incidentes de ciberseguridad. ¿Mm? Ha habido un incremento del 24%, como veis en estas estadísticas. Hacen estadísticas INCIBE sobre sistemas vulnerables. Veis que hay más de 180.000 sistemas vulnerables. De esos incidentes han sido afectadas más de 22.000 empresas españolas. Y en cuanto a ciudadanía, porque también atienden incidentes para ciudadanía, pues han sido más de 58.000 ciudadanos víctimas de incidentes. Quiere decir, realmente pues es serio, no solo que vemos en prensa o en televisión, sino que esto realmente está ocurriendo y se están ocupando y preocupando de que estos incidentes pues se minimicen de alguna forma. Bueno, aquí os pongo algún ejemplo más sobre Repsol, que ha sufrido también un ciberataque este año, incluso en nuestro sistema sanitario, en el Clínic de Barcelona tuvo una exfiltración de datos. Estos son algunos ejemplos de ciberataques que se producen en empresas, administraciones públicas, organismos, ciudadanía, etcétera. Bueno,
Incluso operadores esenciales y críticos, todo lo que es el sistema financiero, como habéis visto, ha podido ser atacado, a algunos en concreto, pero incluso a nuestras infraestructuras. ¿M? Esto ocurre porque tenemos muchos sistemas vulnerables dentro de nuestras empresas, en casa, en las organizaciones. Bueno, aquí veis una estadística, la última estadística sobre dispositivos vulnerables que el propio INCIBE ha, ha publicado, ¿no? Como veis, en la zona donde más se congregan a nivel empresarial, pues en Madrid, Valencia, Barcelona, ahí es donde más dispositivos vulnerables. Estas estadísticas luego las podéis descargar, tiene un enlace por si queréis echar un vistazo más detenidamente. Bueno, de todo esto hay que protegerse. Bueno, aquí tenéis simplemente una slide donde tenéis el 017, esos incidentes que se guardan a nivel estadísticos, que sepáis que es un número gratuito donde INCIBE nos puede atender a nivel de como ciudadano, si sufrimos una brecha o un ciberataque, o como empresa, y nos puede dar unas primeras pautas de cómo actuar. Bueno, esta problemática, ¿cómo la podemos minimizar o que nos afecte en un momento dado lo menos posible? Bueno, aquí os pongo un pequeño roadmap desde lo más básico hasta lo más complejo, como los últimos bonos, como veis ahí, al finalizar en Centro de Operaciones de Seguridad SOC, es lo que comentaba David de seguridad gestionada. Ahí hay para empresas mayores que tienen un nivel de madurez mayor, pues les es más complejo gestionar la ciberseguridad y pueden externalizar todo su servicio de ciberseguridad. Pero para empresas más pequeñas o incluso empresas grandes, lo primero que hay que hacer es tener un primer diagnóstico inicial para establecer una foto de cómo estamos. Cómo estamos a nivel de ciberseguridad en nuestra organización. Porque quizás pensemos que tenemos un nivel medio, pero a lo mejor no nos habíamos planteado una serie de preguntas sobre una serie de protección de activos que no habíamos tomado en cuenta. Estos son unos pequeños puntos, como veis se hace un primer diagnóstico inicial, de ese diagnóstico inicial van a salir una serie de conclusiones y hitos a acometer en este roadmap para abordar la gestión de la ciberseguridad. Tenemos que tener apoyo de la alta dirección, a la alta gerencia, para dedicar partidas presupuestarias para ir añadiendo esas capas de protección para minimizar el impacto de un posible ciberataque. Siempre marcándonos unos objetivos y un alcance. Quiero decir, esto puede ser cuestión de que lo vayamos a abordar en 3 meses, en 6 meses, en un año, en dos o en tres, dependiendo de la complejidad de la empresa y de la organización. Hay empresas que tienen entornos industriales, tienen plantas industriales que están en producción en 24/7 y se suele empezar por proteger un poco pues, a los trabajadores, los puestos de trabajo, los servidores, etcétera. Hay empresas más grandes que pueden tener unos marcos de referencia e ir incluso a certificaciones como la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, y deben de organizarse un poco mejor, para atender ese marco de referencia y hacer análisis de riesgos más profundo en sus sistemas, tanto en oficinas como en la parte de producción. ¿Vale? Una vez que se tiene claro qué es lo que hay que hacer, el marco normativo de referencia que tengo que utilizar, me he organizado, tengo partidas presupuestarias, tengo los análisis de riesgo, pues despliego los controles más técnicos de seguridad. ¿No? Y una vez que se han desplegado, pues tengo que concienciar o capacitar, primero capacitar si tengo técnicos internos de informática en ciberseguridad, a esos técnicos y concienciar a los trabajadores en ciberseguridad. ¿Vale? Las organizaciones más grandes, si no tienen recursos, suelen externalizar esa gestión de la ciberseguridad en terceras consultoras para que un cibersoc en 24/7 le gestione esa ciberseguridad. Bueno, este es el ciclo completo o el roadmap a seguir que esto nos puede llevar incluso años, ¿vale? Dependiendo de lo grande que sea nuestra empresa. Para empresas más pequeñitas, esto lo podemos hacer en 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque también el alcance es menor. Bueno, vamos a ir ya un poco al grano. Vamos a hacer este diagnóstico o autodiagnóstico de INCIBE. Vamos a
pensar en una empresa pyme que tiene esta infraestructura. Bueno, pues que tiene en cloud correo electrónico, tiene una página web, tiene trabajadores, como veis aquí, eh, en teletrabajo, tiene una red local, tiene un CPD, aunque sea un servidor físico o dos, y tiene un router o un firewall. ¿Eh? Y para salir hacia Internet y permitir a los teletrabajadores conectarse a nuestra organización. ¿Eh? Vamos a suponer que también tenemos unos dispositivos móviles, que en toda empresa hay, y que tenemos un servicio de informática externalizado. Este es, digamos, el perfil típico de una pyme o micropyme en España. ¿Mm? A partir de este perfil medio, vamos a ver que en estas preguntas que nos va a hacer el cuestionario de INCIBE, vamos a ver que se nos pueden plantear otra serie de problemáticas que no habíamos tenido en cuenta. ¿No? Bueno, veis un código QR aquí, si queréis podéis seguir. Yo voy a hacer, partiendo de la base de esta pyme o micropyme ejemplo, voy a ir rellenando el cuestionario. Si alguien quiere hacerlo de su propia empresa, tenéis un código QR o conectarnos a la web adl.incibe.es. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar. Echarlo aquí, nos conectamos y vamos a hacer este cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo, aunque ponga aquí que son 5 minutos, nos va a llevar 10 minutos o un cuarto de hora. Pero es un cuestionario muy sencillo que nos va a llegar a unas conclusiones y sobre todo en cómo estamos tanto en procesos como personas como tecnologías de protección en ciberseguridad, calculando un tanto por ciento de riesgo. Lo bueno que tiene esto es que nosotros podemos abordar este cuestionario de forma inicial y tener unas conclusiones con un tanto por ciento de protección de nuestra infraestructura en cuanto a personas, procesos y tecnología. Nos va a sacar una serie de conclusiones, las que podemos abordar en 3, 4 o 5 meses y posteriormente, después de esos 3 o 4 o 5 meses, a pasar nuevamente el cuestionario e ir elevando el nivel de ciberseguridad de nuestra organización con esas medidas que hemos ido acometiendo gracias a estos consejos que nos da el INCIBE, rellenando este cuestionario. Bueno, empezamos. ¿Qué tecnologías utilizamos habitualmente en nuestra empresa? Bueno, está claro que el correo electrónico lo tenemos todos, tenemos una página web, por supuesto, solemos tener servidores propios donde está nuestro ERP, nuestro CRM, nuestros programas de facturación, nuestra unidad de almacenamiento o unidad compartida de red donde compartimos documentos. El teletrabajo se ha popularizado, no es que estemos todos en teletrabajo, pero ciertamente pues gerencia o recursos humanos, alguien se conecta en un momento dado a nuestra organización de nuestros trabajadores, entonces vamos a poner que tenemos teletrabajo y los dispositivos móviles. Solemos tener dispositivos móviles donde introducimos usuarios, password, credenciales de la organización, el correo electrónico. Nada más que contener el correo electrónico en un dispositivo móvil, ahí estamos dejando una información empresarial que puede ser objeto de que en un momento dado suframos un ciberataque y haya una exfiltración o una brecha de información que tengamos que cubrir. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo mantiene sus sistemas informáticos al día? Bueno, vamos a ir un poco a nivel general. Normalmente, normalmente se suele subcontratar. Normalmente se suele subcontratar el mantenimiento informático. Una pyme o micropyme, pues no se puede permitir el lujo de tener un informático en plantilla. ¿Eh? Si alguien tiene un informático en plantilla, pues nada, elige tenemos un informático en plantilla y conforme vayamos contestando a las preguntas, nos irá haciendo otras preguntas dependiendo de lo que hayamos contestado. ¿Tiene algún sistema de protección en sus ordenadores y lo utiliza? Esto es muy importante. O sea, no podemos tener un antivirus o un cortafuegos o un firewall sin estar monitorizando, o sea, sin estar mirando cada cierto tiempo pues la consola del antivirus o la consola del cortafuegos, la consola del firewall. Bueno, pues
Mucha gente podrá decir no lo sé, otras tendrán antivirus, otros tendrán antivirus y cortafuegos. Nosotros vamos a poner que tenemos todos los equipos tienen un antivirus instalado. Es cierto que, em, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha, todavía nos queda bastante para que todas las empresas tengan un cortafuegos. Todas las empresas está claro que tienen una conexión a Internet donde todos los trabajadores salen hacia afuera y navegan por Internet, incluso el teletrabajo, si estás en casa, accedes a los sistemas de la organización. Para eso es indispensable tener un cortafuegos. O sea, sin un antivirus y sin un cortafuegos no hay unas medidas mínimas de ciberseguridad implantadas en la organización. Pero bueno, vamos a poner que todos los equipos tienen un antivirus instalado. Importante. Esto es algo de lo que realmente se carece. ¿Ha formado recientemente a sus empleados en ciberseguridad? Bueno, más allá de recibir una charla, como estáis hoy recibiendo, no suelen realizarse de forma continuada con los empleados este tipo de actuaciones, cosa que veremos que es bastante importante. Bueno, no solo hay que controlar el acceso a nivel de Internet, sino también el acceso físico. O sea, controlamos el acceso a nuestras instalaciones, a nuestras oficinas. Bueno, la mayoría pues suele tener cámaras de seguridad, suelen tener elementos físicos que bloquean la entrada, tornos, ¿vale? O se permite solo el acceso identificado. Normalmente son estas dos opciones, ¿no? O también se suelen utilizar tarjetas de acceso, ¿no? O llaves de acceso. ¿No? Importante. Es cierto que solemos tener controles de acceso a los sistemas, o sea, acceder a nuestro ordenador, lo mínimo es tener un usuario y una contraseña, pero ¿tenemos definida alguna política de gestión de contraseñas? ¿Se cambia esa contraseña cada cierto tiempo, cada 3 meses, dos? Bueno, o no se cambia, o el usuario escoge la contraseña, o nuestro servidor central nos obliga a cambiar la contraseña cada cierto tiempo, o sí tenemos una política de gestión de contraseñas bien definida de obligado cumplimiento. Bueno, la mayoría es que si se tiene una contraseña suele ser el servidor central el que nos obliga a cambiar la contraseña por caducidad de esa contraseña, cada 3 meses, 6 meses, etcétera. Importante también, tenemos en nuestros sistemas información nuestra, información de nuestros clientes. ¿Qué pasa con esa información cuando hay que deshacerse de ella? ¿Mm? ¿Cómo nos deshacemos de esa información, de los soportes y los sistemas que no vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a poner que tenemos una destructora de papel, por ejemplo, los tiramos a la basura o subcontratamos la destrucción. Incluso hay empresas que se dedican a ello con una destrucción certificada. Vamos a poner que tenemos una destructora de papel. Importante, ¿tiene su empresa presencia en redes sociales? Cada vez más se suele tener presencia en redes sociales como empresa. ¿M? O tener una cuenta en Twitter, o Facebook, Instagram, etcétera. Como parte de promoción y dar visibilidad a nuestra página web, ¿no? A nivel de marca. Vamos a pensar de que tenemos una cuenta en un par de redes sociales y las actualizamos cuando hay algo importante. Bueno, empezamos ya sobre lo que le hemos comentado al diagnóstico que tenemos a nivel de infraestructura, pues nos va a ir haciendo preguntas sobre la importancia que tiene para nosotros y lo que podríamos sobrevivir sin esos sistemas en un momento dado. En cuanto al correo electrónico, ¿cuánto tiempo podría estar nuestra empresa sin acceso al correo electrónico sin que esto le supusiera un problema? Bueno, aquí hay, dependiendo del modelo de negocio y dependiendo del negocio, del sector, pues somos más dependientes del correo electrónico que otros. ¿M? Vamos a suponer que, bueno, que podemos estar entre 1 y 5 días. ¿M? Depende si es un negocio que es eminentemente online, pues sin el correo electrónico no podríamos sobrevivir.
asesoría, una gestoría, pues es posible que sin el correo electrónico nos podría suponer un problema. Si hay que dar de altas de trabajadores, bajas, etcétera. Bueno, pues sin el correo electrónico a lo mejor no podríamos estar mucho tiempo. ¿Con qué frecuencia? Esto es importante. Realizamos copias de seguridad de nuestros equipos y del correo electrónico. El correo electrónico, en ciertos sectores, es como una especie de archivo documental, donde tenemos nuestros documentos eh, almacenados. ¿Mm? Bueno, pues vamos a suponer que lo hacemos una vez al mes. A ver, copias de seguridad hay que hacer, tanto de los equipos como del correo electrónico. Vamos a suponer que es una vez al mes. No cabe no hacer copias de seguridad. ¿Qué servicios de correo utilizamos? Hay empresas que utilizan correos gratuitos, otras empresas tienen incluso, empresas más grandes tienen muchos empleados y en vez de contratar correos electrónicos o buzones de correo electrónicos, tienen un servidor in situ en sus instalaciones donde almacenan el correo electrónico. Vamos a pensar que lo tenemos contratado a una empresa externa de servicios, que es lo más habitual. ¿Mm? Importante. El que tiene el dominio y el control sobre las cuentas de correo, pues a veces tienen una información muy valiosa. ¿Quién crea y elimina las cuentas de correo electrónico de su empresa? ¿Mm? Lo normal es que, bueno, si lo tenemos subcontratado a una empresa de servicios externa, pues esa empresa de servicios sea quien nos gestione el correo. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo podría estar nuestra empresa con la página web caída sin que las pérdidas sean consideradas? Vamos a suponer pues, una página web eminentemente em, a nivel de marca para darnos imagen y a nivel informativa. Entonces, bueno, suponemos que aunque esté entre 1 y 5 días, la página web la podríamos tener caída. Vamos a suponer así. ¿Con qué frecuencia realizamos copia de seguridad de los contenidos de su página web? Esto es importante. Dependiendo de la criticidad de nuestra página web, debemos de tener, es un activo más de la organización. Bueno, vamos a suponer que no lo hacen una vez al mes. ¿Quién tiene acceso a la carga de contenido de su página web? Tenemos un gestor de contenidos, donde esa empresa externa que nos mantiene la página web nos crea un usuario y una contraseña y lo habitual es que, bueno, o si no disponemos de informático en plantilla, pues algunos usuarios autorizados de nuestra organización mantengan esa página web actualizada. ¿Mm? ¿Con qué frecuencia actualizamos la herramienta que gestiona esa página web? O sea, ese gestor de contenido, ¿con qué frecuencia la actualizamos? Pues realmente o no lo sabemos, o cada vez que sale una actualización, vamos a suponer que cada vez que sale una actualización, actualizamos esa herramienta que gestiona los contenidos de su página web, o por nuestra parte o por parte de un externo. Eso es importante también. Tenemos muy interiorizado que debemos de cumplir pues el RGPD, etcétera, que si disponemos de una página web también tenemos que tener tenemos una legislación que debemos de cumplir en cuanto a materia de seguridad. Si no lo sabemos nosotros, quien nos desarrolla o quien nos hace esa página web no lo dice, pues el tema de las cookies, etcétera. Entiendo que cumplimos casi todo o a lo mejor hay parte que no estamos. Vamos a decir que cumplimos casi todo. Esto es importante. ¿Cuánto tiempo podría estar nuestra empresa con los sistemas, servidores, PCs, sin que las pérdidas sean considerables? Bueno, pues aquí entre 1 y 5 días no creo. Yo creo que más de 4 horas, pero menos de un día. O sea, la mayoría de empresas que tenemos sistemas de información, servidores, etcétera, dependemos mucho de esa tecnología y a lo mejor más de un día no podríamos estar sin ellos, sin que tuviésemos pérdidas. De estos sistemas, ¿con qué frecuencia hacemos copia de seguridad? Vamos a suponer que lo hacemos una vez al mes. ¿Mm? Lo suyo sería cada semana o días alternos, pares, impares. Pero bueno, vamos a suponer que una vez al mes al menos. ¿Mm?
Se realizan, como hemos puesto que tenemos teletrabajo, pues nos pregunta el diagnóstico si tenemos conexiones remotas a los sistemas. ¿Vale? Vamos a poner que los empleados pueden acceder a aplicaciones internas en remoto y usar el escritorio remoto. Algo que pasó mucho en pandemia. O sea, yo tenía un equipo en mi organización y accedía desde casa a ese equipo y a todos los sistemas que tenía dentro de mi empresa. ¿Mm? Lo que es el teletrabajo. Importante, ¿quién tiene esos privilegios para administrar esas aplicaciones internas de la empresa? Normalmente, no se tienen si no tenemos informático en plantilla, suele ser la empresa de mantenimiento informático, la que tenemos contratada, quien se ocupa de administrar estas aplicaciones internas que tenemos en nuestra organización. Bueno, vamos por el 63%, ya nos queda poco. Como veis, lo de 5 minutos es relativo. ¿Dónde se encuentran los servidores y routers de su organización? Bueno, al final deberíamos dedicar un espacio físico donde tengamos nuestros sistemas más críticos de nuestra empresa. Esos servidores deberían estar bajo llave, el router con la conexión a Internet, etcétera. Vamos a poner que lo tenemos, normalmente ese cuarto puede ser compartido pues, con la impresora, etcétera, aunque sea un cuarto o una habitación, pues normalmente en las pymes suele ser un cuarto compartido, no dedicado única y exclusivamente a esos sistemas. Importante. ¿Tenemos un plan B por si ocurre algún desastre que le impida utilizar su sistema de información? Esto va muy de la mano de la resiliencia de la empresa. Bueno, vamos a pensar, es posible que no, algo pero no lo he probado. Esto es lo que suele ocurrir si tenemos un plan B, está definido. Bueno, pues tengo otro ordenador de backup donde tengo esa información o tengo otro servidor que es más antiguo, pero que en un momento dado sí me puede servir. Porque cuando cambié el servidor nuevo me dejé el antiguo como backup. Pero lo hemos probado. ¿Vale? Bueno, lo normal es que no se hagan este plan B, no se pruebe cada cierto tiempo. Vamos a poner que sí, está definido, pero no lo hemos comprobado. ¿Cuánto tiempo podría estar nuestra empresa sin que nuestros trabajadores puedan trabajar en remoto? Bueno, si nuestros trabajadores están en la misma localización, etcétera, bueno, pues es posible que al final el teletrabajo, pues que vaya a la oficina y ya está. Vamos a poner que sin el teletrabajo podríamos estar más de 5 días o entre 1 y 5 días. Vamos a poner más de 5 días. ¿Quién realiza esas conexiones remotas a los sistemas? Normalmente lo que hemos comentado, los empleados pueden acceder a esas aplicaciones internas en remoto y usar el escritorio remoto. ¿Quién autoriza las aplicaciones internas que hacen los trabajadores? La empresa de mantenimiento, una vez más. En cuanto al trabajo remoto, tenemos un plan B. Pues hemos comentado que no, pues tendríamos que acudir a las instalaciones de la empresa. En cuanto a dispositivos móviles, veis que arriba nos va poniendo la dependencia que tenemos a nivel de tecnología, toca el apartado dispositivos móviles, cuánto tiempo podrían estar los empleados en acceso a los dispositivos móviles de empresa. Mm, Bueno, aquí depende muy mucho del sector, ¿no? Donde estemos. Vamos a poner entre 1 y 5 días. Importante, ¿se utiliza el mismo dispositivo móvil para uso personal y de empresa? Bueno, normalmente, ¿m? Vamos a poner que solo algunos empleados, ¿vale? Los dispositivos móviles de empresa que son utilizados por los empleados están debidamente actualizados. Entendemos que si son dispositivos móviles de empresa, están completamente actualizados. Actualizar los dispositivos móviles, pues si no se le toca nada, automáticamente ellos se actualizan. Vamos a suponer que están correctamente actualizados. ¿Mm? Sí que es cierto que los dispositivos móviles no se suele hacer copia de seguridad. ¿Vale? Vamos a poner que no lo sabemos. Es algo que no se suele hacer.
Algo que tampoco nos planteamos, muchas veces esa empresa de informática o microinformática no nos planteamos si tiene conocimientos específicos de ciberseguridad. Incluso esa empresa que nos lleva ese mantenimiento de informática externalizado, pues tiene que recurrir a otras empresas cuando son labores más específicas de instalar o gestionar antivirus, EDRs, firewall de nueva generación, etcétera. Vamos a poner que no estamos seguros. Importante. Se tienen firmados contratos con los proveedores informáticos. Hemos dicho que el proveedor, tenemos un proveedor externo que nos lleva el correo electrónico, tenemos un proveedor externo que nos lleva el mantenimiento de nuestros sistemas, tenemos un proveedor externo que nos gestiona el teletrabajo y el correo electrónico. Tenemos un contrato firmado con ese proveedor externo. Bueno, vamos a poner que no, no estoy seguro, como mucho creo que sí, pero tampoco tenemos información del contenido. Bueno, en este punto hemos terminado el cuestionario y nos va a dar los resultados. Vamos a simplemente a nivel estadístico de INCIBE, nos pide en qué sector profesional está nuestra empresa. Vamos a poner que es comercio minorista, vamos a poner que es una empresa entre 10 y 49 empleados, que más o menos a nivel de pyme, contratamos servicios externos de ciberseguridad. Vamos a poner que estamos en Albacete. Vamos a enviar y nos sale un nivel de riesgo. ¿Mm? En este caso, en el resumen del diagnóstico, tenemos un nivel de riesgo medio, ¿vale? Llegando de entre 100 al 61%, y nos lo divide en tres pilares básicos de la ciberseguridad. Ciberseguridad aplicada a las personas, como veis en primer lugar. Ciberseguridad aplicada a los procesos, procesos que tengamos a nivel, incluso escritos, a nivel de cuando hacemos los backups. Hemos dicho en muchas de las opciones que los backups los hacemos pues una vez al mes e incluso hacemos backups de la página web. Si esto no lo hubiésemos dicho que no hacemos backups, este riesgo medio se nos había elevado hasta nivel alto. Y lo último es la tecnología. Muchas veces empezamos por la tecnología, instalar medidas para contener un virus en nuestros PCs, en nuestros servidores, en nuestra conexión a Internet, instalando antivirus, EDR, firewall. Nos centramos mucho en la tecnología, pero dejamos muy de lado los procesos y las personas. ¿Mm? Una vez que generamos el resultado, nos genera el resultado con un nivel de riesgo general y luego específico por cada uno de los tres pilares que tenemos, en los que tenemos que incidir en cuanto a ciberseguridad, si queremos reducirlo, nos va a poner tres guías, dependiendo del nivel que hemos obtenido, para actuar sobre este nivel de riesgo y elevarlo. Vamos a ver sobre las personas. ¿Quiere reducirlo? Se nos descarga, como veis ahí, una guía que se llama personasmedio.pdf. ¿Vale? Yo la tenía aquí descargada ya. Vamos a verla. La abrimos. Bueno, y el INCIBE nos da unas pautas, una serie de mejoras para elevar ese nivel de seguridad a nivel de personas, ¿vale? Sobre este nivel medio. Bueno, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Pues bueno, pues debemos de establecer políticas de seguridad. Como veis, en cada frase donde somos de alguna forma deficitarios en cuanto a ciberseguridad, INCIBE nos crea un link donde nosotros podemos ir y establecer, en este caso, en cuanto a las personas, unas políticas de seguridad para la organización. Hay un pequeño vídeo descriptivo, pero es que incluso me puedo descargar todas las políticas de seguridad que yo quiero aplicar en la organización. Estas políticas de seguridad, que veis aquí, son ficheros a modo de plantilla que nosotros nos podemos descargar, como veis, está descargando, pues son 110 megas, donde están todas las políticas de seguridad a modo de plantilla en un documento de Word y en otro PDF explicativo, donde nosotros podemos establecer políticas de seguridad para realizar backups,
políticas de seguridad para accesos a CPD, políticas de seguridad en general en la organización. ¿M? Bueno, mientras se descarga, ahora lo abrimos y echaremos un vistazo. Simplemente abriremos dos para que lo veáis. Seguimos. En cuanto a redes sociales, pues también nos da unas pequeñas pautas. En cuanto al puesto de trabajo, pues exactamente igual. ¿M? Buenas prácticas asociadas al puesto de trabajo en cuanto a informática. En cuanto a los servidores de correo, nos dice que esta tarea solo se debe autorizar a personal cualificado y nos da unas pequeñas pautas, como veis aquí, sobre control de accesos. ¿M? Seguimos. A nivel de copias de seguridad, como veis, nos da una pequeña, nos hace nos crea un link para acceso a la guía de copias de seguridad que dispone INCIBE. Y en cuanto a dispositivos móviles, exactamente igual. Directamente al PDF de cómo realizar un uso adecuado de los dispositivos móviles. Quiero decir, son herramientas que nos proporciona INCIBE para mejorar el nivel de ciberseguridad, en este caso, en dispositivos móviles, en cuanto a personas. O sea, es una gran ayuda en la que de alguna forma podemos trabajar y elevar el nivel de seguridad. Mirar las políticas, no las voy a descomprimir todas, pero para que veáis, en cuanto a actualizaciones de software, en cuanto al comercio electrónico, en cuanto a concienciación y formación, continuidad de negocio, en cuanto a contraseñas. Yo hago doble clic, bueno, pues lo tengo en PDF y en Word para utilizarlo para mi organización y personalizarlo para mi organización. Toda esta, em, todas estas políticas no tenemos por qué utilizar todas, pero por ejemplo, si me quiero crear una política para contraseñas, ya tengo una plantilla y una guía de cómo utilizar esta plantilla. ¿Mm? ¿Veis? Luego le podéis echar un vistazo. ¿Mm? Es bastante sencillo. Bueno, en ese sentido, nos quedan 5 minutillos. Esta es la herramienta de autodiagnóstico que es bastante, solo hemos tratado a nivel de personas. Hay 3 documentos en PDF, como habéis visto, otro para procesos y otro para tecnología. O sea, para tecnología no lo descargamos y exactamente igual. O sea, funciona exactamente igual. Nos da unas pautas para elevar de nivel medio a nivel alto a nivel de tecnología, nuestro nivel de ciberseguridad. ¿M? Allá donde hemos tenido un menor nivel de seguridad, el INCIBE nos crea unas guías y unos links de acceso rápido a guías de buenas prácticas. Bueno, sigamos. Un momentito. Estamos aquí. Bueno, este que hice yo, teníamos riesgo alto en cuanto a personas. Seguimos. Los últimos 2 puntos. Pequeños consejos de ciberseguridad para protegernos. En la parte más técnica, que muchas veces vais perdidos, porque en la parte de políticas y personas tenéis incluso kits de concienciación, que os lo dejaré en la última slide, en la de guías y de buenas prácticas, kit de concienciación que podéis utilizar para vuestra organización y que os proporciona INCIBE. ¿Dónde soléis estar más pedido? ¿Qué antivirus elijo? ¿Qué firewall elijo? Bueno, ¿qué capacidades tiene que tener ese antivirus? Unos mínimos consejos a nivel de tecnologías que tengo que utilizar. Pues al final esos antivirus tienen que tener unas ciertas capacidades. Como hemos visto, la mayoría de problemáticas vienen por los ransomware o ciberataques que provocan un ransomware. Bueno, pues esas capacidades que tienen que tener esos antivirus, o esa protección del puesto de trabajo, tienen que ser antivirus que no estén basados solo en firmas. Ciberseguridad le llamamos Endpoint Protection, EPPs, son antivirus que tienen que tener capacidades EDR ahora mismo. Hoy en día lo que es la protección antivirus es algo más que un antivirus, como veis aquí. Tienes que tener una consola centralizada, normalmente son consolas que están en cloud, donde incluso te dice qué equipos le faltan, qué parches de seguridad. Incluso podemos cifrar aquellos dispositivos, aquellos portátiles que se llevan comerciales o que se lleva a gerencia, etcétera, para que si se lo roban
o se produce cualquier sustracción del equipo, el disco duro esté cifrado y no se puede acceder a la información. Esas consolas de los antivirus es algo más que un anti-malware o un antivirus clásico, sino que gestiona parches de seguridad, cifrados de dispositivo, puede aplicar distintas políticas de seguridad, si es gerencia, si es financiero, si son los trabajadores, si son los equipos que hay en el almacén, etcétera. Incluso son consolas donde tenemos un inventario actualizado de todos los equipos. Eso sí, estas consolas de antivirus hay que evitar, aunque vienen con una preconfiguración por defecto, hay que afinar esa configuración dependiendo de que sean servidores, puestos de trabajo, que sea el de financiero, que sea el de almacén, deben de tener distintos perfiles y políticas de seguridad. Luego, en cuanto a comunicaciones de la organización, el router, los firewall, los switches deben estar correctamente actualizados. Aunque sean hardware, tienen software interno que pueden ser objeto de vulnerabilidades y objeto de ciberataques. Tanto el hardware como el software. Y sobre todo lo que os pongo aquí, servidores, sobre todo con el sistema operativo actualizado es a lo primero que van. O sea, si yo tengo un servidor donde tengo el Active Directory o un dominio y están todos conectados a ese dominio, lo más normal es que vayan hacia ese dominio y extraigan las contraseñas. Entonces, utilizando vulnerabilidades del sistema operativo. Debe de estar correctamente actualizado. Desplegar o instalar cortafuegos para monitorizar de alguna forma y supervisar las conexiones tanto de entrada y salida hacia Internet y sobre todo concienciar a los empleados. ¿Cómo elegimos un antivirus o cómo elegimos un firewall? Hay estudios reconocidos de mercado, aquí está el de Gartner, Forrester, etcétera, que os ayuda en cierta manera a saber quiénes son los fabricantes top. ¿Vale? Aquí, bueno, pues este es uno, Gartner es uno de los más reconocidos, también está Forrester, pero más o menos los fabricantes suelen ser los mismos. Bueno, como veis aquí, en cuanto a protección del puesto de trabajo, antivirus clásicos, protección endpoint, eso que os he dicho que es algo más que un antivirus, pues los top, los líderes son dentro del cuadrante de Gartner, que veis aquí a la izquierda, pues son estos fabricantes que veis aquí. Bueno, pues veis CrowdStrike, Microsoft, SentinelOne, Palo Alto, Trend Micro, o sea, todos los que están aquí son grandes fabricantes. Pero bueno, pues si queréis elegir líderes en cuanto a protección del puesto de trabajo, pues tenéis los de este cuadrito de arriba a la derecha. Esos son los líderes. Luego, digamos que de alguna forma hacia la izquierda están los que tienen menores capacidades, ¿vale? Según este estudio. Estas consolas que os he comentado son, aquí os muestro algunas, son como las que veis aquí. Incluso nos dan un nivel de riesgo de la organización. En este caso es del fabricante Bitdefender, como habéis visto ahí. En este caso es del fabricante Kaspersky. En este caso del fabricante Sophos. En este caso Panda, WatchGuard ahora. Bueno, digamos que son consolas centralizadas. O sea, ya no vale tener un antivirus en cada puesto de trabajo, sino que tenemos que tener visibilidad desde una sola consola centralizada de toda la protección de los equipos, tanto equipos como servidores. Y lo último, en cuanto a firewall. En cuanto a firewall, existe también un cuadrante de Gartner. En cuanto a Gartner, pues, bueno, pues aquí tenéis los tres grandes líderes del mercado, Fortinet, Palo Alto y Checkpoint. Luego hacia la izquierda y hacia abajo el resto. Sí que es cierto que hay que instalar firewall de nueva generación, Next Generation Firewall, que tiene estas capas que veis aquí. O sea, no solo son firewall, sino que tienen filtrado web, tienen antivirus, tienen proxy web, tienen detección de intrusiones. La mayoría de fabricantes ya tienen todas estas capas incluidas en el cortafuegos, donde podemos monitorizar, cortar, etcétera, a nivel de protegernos contra contra técnicas avanzadas de los cibercriminales.
Y lo último ya, una pequeña slide que os pasará luego David, sobre guía de buenas prácticas y recursos. En el punto uno tenéis el acceso al autodiagnóstico que hemos visto y luego un par de guías que están bastante bien del Centro Criptológico Nacional y sobre todo las guías de INCIBE que están más enfocadas a pymes o empresas, ¿no? Guía de buenas prácticas, incluso estar al día con las alertas de ciberseguridad, de ciberataques, vulnerabilidades que se producen. Es el punto 5 y 6 tanto del Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia, como de INCIBE. Y por último, en el número 7 tenéis el kit de concienciación, que es un punto zip comprimido, donde viene una guía de cómo concienciar a vuestros trabajadores. Bueno, y creo que me he cedido, pero por poco. Muchas gracias por la atención. Y nada, si queréis, si tenéis alguna pregunta, David, o si hay alguna pregunta por ahí en el chat.